El millonario sorprendido descubre que la mendiga negra es su hija y todo cambia. Imposible de creer. Alejandro, el gigante de los negocios en Buenos Aires, estaba a punto de perderlo todo. Pero lo que pasó después dejó a todos boquiabiertos. En plena calle Corrientes, después de que su imperio se desmoronara en llamas de escándalo y mentiras, apareció ella, una mujer sin abrigo, con la mirada más intensa que haya visto, y una fuerza inexplicable que prendió el corazón roto del magnate. Alejandro se tambaleaba, sin un centavo y con enemigos al acecho, cuando de repente cruzó esa esquina maldita y la vio, Emilia. Su aspecto era el de quien vive en las sombras, con la piel quemada por el sol, el pelo enredado y unas manos que contaban historias de lucha y abandono. Pero había algo en ella, una luz dura y resistente que lo clavó al suelo. El tiempo pareció detenerse. Mientras la ciudad rugía a su alrededor, él sintió un golpe seco en el pecho, una mezcla de asombro y algo más peor. Cuando ella habló, su voz rasposa perforó la indiferencia del magnate, y por un instante, el ruido de Buenos Aires desapareció. Una conexión invisible se tejió, tan fuerte que ambos sintieron que aquello era más que casualidad. Pero justo cuando Alejandro se atrevía a acercarse, un susurro helado invadió sus pensamientos. Un pasado enterrado, una madre que todos creían muerta y que ahora aparecía de la nada, lista para cobrar una venganza brutal. La tensión subió de golpe. Emilia tenía secretos que podrían derrumbarlo todo, pero también pistas de quién era en realidad. La ciudad parecía enloquecer a su alrededor, coches pasando a toda velocidad, murmullos que se convertían en gritos, sombras al acecho en las esquinas. La batalla apenas comenzaba. Mientras Alejandro y Emilia se miraban, sin saber que estaban unidos por sangre, el peligro se acercaba. Los enemigos del magnate no estaban en los pisos altos de sus torres de vidrio, sino como serpientes entre la multitud, esperando. ¿Sería la familia un refugio o solo otro juego de traiciones? Alejandro sintió un temblor en las manos, un nudo que le subía desde la garganta. Emilia, con el rostro marcado por la vida, parecía la única que podía salvarlo o destruirlo. Y mientras la noche caía sobre Buenos Aires, la historia se abría en 1000 pedazos, cada uno con una pregunta que quemaba. ¿Qué pasará cuando la madre de Emilia salga de las sombras? ¿Qué secretos guardan esas calles llenas de dolor y misterio? Y lo más desconcertante, ¿por qué Alejandro sentía que esta mujer sin nombre era lo que le faltaba para seguir de pie? No, esto no era solo un encuentro. Era el principio de algo que ni él ni ella podían imaginar. Y lo peor estaba todavía por venir. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El aire espeso de la noche se sentía eléctrico. Alejandro miraba a Emilia, sintiendo cómo su alma se encendía como una chispa en la oscuridad. Había una mezcla de expectativa y miedo en su pecho, como si su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Pero cuando menos lo esperaba, todo se desmoronó. Un grito desgarrador cortó el aire. Era un sonido puro de terror, y provenía de una mujer que corría entre la multitud, sus ojos desbordados de pánico. Las cabezas se volvieron hacia ella. Todos contuvieron la respiración. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. La mujer se acercó tambaleándose. Sus manos temblorosas le apuntaban a Emilia. ¡Es ella! ¡Es ella!, gritó, señalándola con desesperación. Emilia dio un paso atrás, confundida,
pero no había tiempo para preguntas. La mujer se cerró en un abrazo casi desesperado con ella. «No puedes estar aquí. No sabes lo que está en juego», exclamó, su voz rasposa llena de angustia. Alejandro se quedó estático, los ojos fijos en la escena que se desplegaba ante él. ¿Quién era esa mujer? ¿Y qué sabía de Emilia? Justo cuando el caos parecía desbordarse, Emilia se separó de la mujer. Su mirada se tornó dura. «¿Qué haces aquí? Pensé que estabas muerta», le gritó, su voz ahora llena de furia y sorpresa. La tensión en el aire se sentía como un hilo estirado a punto de romperse. Alejandro intentó entender qué era lo que realmente estaba pasando, pero la confusión era abrumadora. La mujer, entre sollozos, apenas pudo contestar. Tu padre está buscando venganza. No sabía que estabas viva. Los hombres del pasado no son lo que parecen». No podía ser. ¿El padre de Emilia? Alejandro sintió cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No solo se trataba de un secreto crucial, era un torbellino de dolor y traición que amenazaba con atraparlos a todos en sus garras. De pronto, un grupo de hombres apareció al final de la calle. Sus rostros radiaban peligro, y la noche se volvió densa, pesada, como si la oscuridad misma lo hubiera engullido. El hambre de venganza brillaba en sus ojos mientras se acercaban, prisas en sus pasos. Alejandro comprendió que la vida de Emilia y la suya estaban entrelazadas, pero la gravedad del momento lo hizo sentir impotente. «¡Corran!», gritó la mujer con la que Emilia había estado. La advertencia era clara. No había tiempo para comprender. Era hora de actuar. Alejandro tomó la mano de Emilia, sintiendo un calor intenso que emanaba de su ser. «¿Estás lista?», preguntó, sintiendo la gravedad del peligro que se avecinaba. Emilia miró el rostro de su madre por primera vez. Una mueca de incertidumbre cruzó sus rasgos. «No sé cómo», murmuró, pero en ese instante algo en sus ojos se iluminó, como un faro en la tormenta. La respuesta estaba allí, y aunque su vida había estado llena de oscuridad, la luz aún podía brillar. Los hombres gritaban, una ráfaga de palabras que sonaba amenazas cargadas de dolor. «Atrápenlos», resonó en la noche, mientras comenzaron a acercarse. Alejandro sintió el impulso de proteger a Emilia, pero una sombra se alzó detrás de él, un rostro familiar, un pasado del que había tratado de escapar. «¿Dijo papá?». La pregunta fue apenas un susurro. La figura del hombre que había sido su mentor, su guía, emergió de la penumbra, y el impacto fue devastador. La traición retumbó en su memoria. La conexión ahora se torcía en algo dolorosamente nuevo. «No debiste involucrarte con ella», dijo el hombre, con una frialdad que atravesó el corazón de Alejandro. Era un giro devastador que cambiaría el curso de todo. No solo tenían enemigos externos, sino que el miedo y la traición también habitaban en ellos. «¡Corre!», gritó de nuevo la madre de Emilia, mientras todos se inundaban en la confusión, y el peligro inminente se desataba tras ellos. La noche y la verdad se entrelazaban en una danza mortal. Nadie sabía si el amor o el odio prevalecería. Alejandro sintió el nudo en su garganta, mientras miraba a Emilia. Su corazón latía. ¿Hacia dónde? El futuro se presentaba oscuro y lleno de dudas, y el eco de su padre resonaba como un recordatorio de que el pasado nunca se ha ido. ¿Qué harían ahora con sus vidas entrelazadas y los secretos que amenazaban con devorarlos? La noche estaba lejos de haber terminado. La noche se había vuelto un laberinto de sombras y miedo. Alejandro, con la mano apretada en la de Emilia, sentía el calor de su piel contrastar con la frialdad del terror que llenaba el aire. De repente, su mundo giró. La mujer que había estado en brazos de Emilia, su madre, le lanzó una mirada desesperada. «¡Vamos ahora!», gritó, mientras los hombres peligrosos acercaban su amenaza. Fue un instante decisivo. La urgencia crecía, el pánico aumentaba. Entonces, detrás de la figura inquietante de su padre, apareció un rostro conocido. Carla, la mujer que alguna vez había sido su amante y confidente, estaba allí.
Su expresión era una mezcla de confusión y determinación. «¡Alejandro!», exclamó, corriendo hacia él, su voz congestionada por la desesperación. «¿Qué haces aquí?», preguntó él, entre aturdido y frustrado. Carla estaba lejos de ser solo una cara del pasado, y su presencia era una interrupción abrupta que llenaba el ambiente de dudas. Pero no había tiempo para reproches. La madre de Emilia empujó a su hija hacia la salida de la calle. «¡Sigue corriendo!», ordenó, pero en su mirada había un temor intenso. Los hombres se acercaban demasiado rápido, y Alejandro sabía que el tiempo se agotaba. Sin embargo, Carla tomó su brazo con una fuerza inesperada. «Debes saber la verdad antes de que hagas algo estúpido», dijo, los ojos brillantes de angustia. «Lo que crees sobre tu padre no es lo que parece». Emilia, al escuchar eso, se volvió a mirar a Carla. «¿Qué sabes de él? ¿De mi padre?». La confusión se apoderó de su voz. Alejandro sintió un tirón en su corazón mientras recordaba las palabras de su padre. El juicio helado que lo había cercado por años. «Tu padre, el hombre que crees que es tu padre, no es quien dice ser», dijo Carla, su voz llena de gravedad. «Esa no es su verdadera identidad. Lo he descubierto y es parte de algo mucho más grande y más oscuro». Antes de que pudiera procesar lo que estaba escuchando, los hombres gritaron su nombre. La madre de Emilia empujó nuevamente a su hija. «¡Corre!», pero la urgencia fue interrumpida por un grito desgarrador. Una de las figuras se lanzó hacia adelante y Alejandro vio cómo un puñal brilló en la luz parpadeante de un farol. Un estruendo llenó el aire. Carla se interpuso entre ellos, impactando el arma con su cuerpo. «¡No!», gritó él, sintiendo como si el mundo entero se detuviera por un segundo. Luego el caos se desató. Emilia, con la boca abierta en shock, observó mientras su madre caía al suelo, la vida desvaneciéndose de sus ojos. Todo cambió en un instante. Los hombres siguieron avanzando, pero la visión de Carla tendida en el suelo paralizó a Alejandro. «¡No!». La impotencia se cernía sobre él como un peso, mientras su mente se retorcía. Emilia estaba a su lado, incapaz de reaccionar. La transformación de su mundo había sido súbita y cruel. Todo lo que habían asumido se desmoronaba en sus manos. Con su madre herida, Emilia sintió un fuego encenderse dentro de ella. «¿Quiénes son? ¿Por qué nos atacan?», preguntó, su voz temblorosa pero llena de determinación. Alejandro giró hacia su padre, que había aparecido como un espectro en la neblina. «¿Qué has hecho?». Pero justo cuando Alejandro estaba a punto de confrontar la verdad, un sonido se escuchó desde la distancia. Un motor rugiente resonaba. La sombra de un vehículo se dibujó en la oscuridad, y en un abrir y cerrar de ojos, una luz deslumbrante iluminó la escena. Aquel coche, con insignias que pertenecían a la mafia de Buenos Aires, se detuvo de golpe y la incertidumbre se clavó en el aire, aplastante. La puerta del coche se abrió, y un hombre de aspecto severo salió, con una sonrisa amenazante que irradiaba poder. «Parece que la familia se está reuniendo», dijo, sus ojos centrados en Alejandro y Emilia. «Esto apenas comienza». Todo en su interior gritaba la verdad inminente de que lo que creían saber era solo una fracción de un juego mucho mayor, un juego de traiciones, revelaciones y oscuros secretos. La oscuridad ya no era solo externa. Con su madre herida y enemigos acercándose, la batalla por la realidad estaba a punto de desatarse. ¿Quién eran realmente? ¿Y hasta dónde los llevarían estos secretos devastadores? La noche apretaba sus garras, y la verdad aún permanecía oculta, esperando un momento de revelación. La situación se volvió tensa en un abrir y cerrar de ojos. Alejandro podía sentir el sudor en su frente mientras miraba a la figura del hombre ominoso que se aproximaba. Sus ojos, fríos como acero, reflejaban una amenaza palpable. «Esto apenas comienza», repitió, dejando retumbar su risa en el aire. En un instante, la realidad se fragmentó. Pero antes de que Alejandro pudiera reaccionar,
Los hombres detrás de él avanzaron con rapidez. Emilia apretó su mano, su miedo palpable. ¿Qué hacemos? Su voz temblaba, y era todo lo que Alejandro pudo precisar en ese momento. La madre de Emilia se arrodilló junto a Carla, intentando detener la hemorragia que manchaba su blusa. «Por favor, aguanta», susurró, aunque la desesperación en su tono era clara. Carla sonrió débilmente, pero sus ojos perdían la chispa de vida. De repente, un sonido ensordecedor hizo que todos levantaran la vista. El motor de un vehículo se mezcló con el griterío que los rodeaba. Un segundo coche se detuvo, y una figura robusta salió, luciendo un traje oscuro y un aire de autoridad aterradora. «¿Qué pasa aquí?», ordenó, y la multitud se detuvo, como si una ola de sorpresa hubiera atravesado la calle. Alejandro sintió el pulso de la adrenalina que latía en sus venas. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue más impactante de lo que jamás anticipó. La figura se acercó y cuando la luz del faro iluminó su rostro, el mundo de Alejandro se hizo pedazos. Era su madre. «¿Mamá?», balbuceó, incapaz de asimilar la realidad. Las sombras de su pasado, de su infancia, llenaron su mente, mezclando recuerdos felices con traumas olvidados. La mujer se acercó y la mirada en sus ojos no era de amor, sino de frialdad calculadora. «Te he estado buscando, Alejandro», dijo, como si fuera normal. «Es momento de que sepas la verdad». La confusión se había transformado en tormenta. «¿Qué estás diciendo?», Alejandro exclamó, retrocediendo un paso. La imagen de su madre, que había asumido muerta, era una revelación desgarradora. «Todo este tiempo me ocultaste quién eres realmente», continuó ella, su voz ahora cargada de un significado oscuro. «Tú eres parte de un plan que incluso no imaginas. Ellos», y apuntó a los hombres que acechaban, «te han estado buscando por tus orígenes. No solo eres un millonario, Alejandro. Tu vida es un espejismo». El aire se volvió denso. La noche parecía absorber cada sonido. Emilia, que aún sostenía la mano de Alejandro, comenzó a temblar. «¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué sabes de él?», cuestionó con una mezcla de furia y terror en su voz. «Más de lo que ninguno de ustedes puede comprender», replicó su madre, y en sus palabras había un peso que oprimía los corazones. Alejandro sintió que sus entrañas se revolvían. Era como si el aire que respiraba se volviera tóxico. «Eres parte de un legado que ha sido escondido en la oscuridad, pero que ahora ha emergido». Los hombres comenzaron a avanzar, ahora más decididos. La madre de Alejandro hizo un gesto hacia ellos. «Tienes que irte, tenemos que irnos», murmuró, pero había un destello de triunfo en sus ojos. «Si no, ellos no se detendrán». La revelación le dio un golpe seco en el corazón. La idea de que toda su vida había sido una mentira, una fachada construida por manipulaciones profundas, lo desbordó. En un instante todo se sintió desmoronado a su alrededor. «Mamá, ¿por qué has hecho esto?». Su voz se rompió, pero el miedo y la ira se apoderaban de él. Justo cuando un hombre extendía la mano hacia su madre, un grito desgarrador estalló. Un disparo resonó contra el silencio de la noche. El caos se desató, los hombres retrocedieron, y el aire se llenó de gritos y confusión. La imagen de su madre, en la línea entre la luz y la oscuridad, le quedó grabada en el alma. «¡Corre!», gritó ella, mientras la multitud enloquecía. Alejandro sintió la energía de la noche desgarrándose. Mientras se alejaban, impulsados por el miedo, la única pregunta que resonaba en su mente era: ¿quién era él realmente? El paisaje de su vida estaba transformándose, y por primera vez la pregunta crucial era si podría enfrentar la oscuridad de su herencia. ¿Sería capaz de descubrir la verdad que lo había llevado a esa esquina de Buenos Aires? La noche lo envolvió, y solo el eco de una verdad aterradora lo llevó a preguntarse qué pasaría a continuación. Alejandro sintió que la trama de su vida
se estaba deshilachando, mientras la verdad caía como un muro sobre él. Miró a su madre, a ese rostro que había anhelado ver y que guardaba tanto resentimiento. Pero no había tiempo para la confusión. Recobró la alerta cuando los hombres, ahora liderados por el que parecía más peligroso, comenzaron a moverse. El caos se adueñaba de la noche. ¡Corre, Emilia!, gritó, pirando de ella hacia atrás. La mano de su madre se aferró a su brazo con fuerza. «No dejes que se interpongan en tu camino. ¿Y tú?». La mirada que le lanzó era de una intensidad desconocida. «Tú tienes que elegir». «¿Elegir qué?». El grito se ahogaba en la confusión del momento. «¿De qué hablas?». Alejandro sentía que era un ladrón en su propia historia, atrapado entre secretos que no entendía. Pero el sonido del motor crecía, y un grupo de sombras se adentraba en la oscuridad. Con un movimiento rápido, su madre tomó la mano de Carla y la guió hacia un lado. «Vamos, ahora». Pero el rostro de Carla, aún derramando la verdad no dicha, se tornó de horror. Un grito desgarrador cortó la noche. No era de miedo, sino de pura agonía. Emilia, que había caído al suelo mientras un hombre la agarraba. «¡Suéltala!». Alejandro lanzó un grito, pero estaba atrapado en un mar de lucha y desesperación. Las pupilas de Emilia se abrieron con terror, pero no solo por el hombre que estaba frente a ella. La acción fue casi instintiva. Antes de que Alejandro pudiera pensar en otra cosa, vio a su padre, esa sombra familiar, avanzar hacia ellos, armando un armamento que se había mantenido oculto. «No puede ser». Alejandro apenas pudo pronunciarlo, pero el giro más impactante aún estaba por llegar. Un destello plateado surgió entre la multitud. Un disparo. El silencio reverberó y la figura de su madre se desvaneció como humo. Ella caía, el brillo de sus ojos perdiéndose en el abismo. «¡Mamá!», gritó, mientras el mundo se paralizaba. En ese instante, todo se oscureció. La realidad se convertía en una pesadilla. Mientras Alejandro caía de rodillas, Emilia gritó: «¿Qué está pasando?». Su voz resonaba con el eco del dolor y la confusión que se apoderaba de ellos. Pero no fue solo el tiroteo. Los hombres que venían detrás, que parecían una amenaza inminente, empezaron a moverse. Eran una ola de sombras, pero una de ellas, una mujer del grupo, se acercó rápidamente a Alejandro. Su mirada era dura y decidida. «Alejandro, ¿sabes qué debes hacer?». Sin esperarlo, ella le mostró un objeto, un pequeño colgante que colgaba de su cuello. «Es hora de que entiendas la verdad sobre tu padre y sobre ti mismo». Los ojos de Alejandro se afilaron. «¿Qué tienes?». La confusión se mezcló con la inquietud, pero en su pecho había algo más, algo que lo obligaba a escucharlo. «Necesitas saber lo que fue su legado, lo que te han ocultado». Emilia estaba a su lado, su rostro pálido por el miedo. «¿Cómo puedes saber eso?». Pero antes de que la mujer pudiera responder, una luz deslumbrante iluminó la calle. Una multitud, un grupo milenario, había aparecido. Sus caras eran conocidas. Eran los clientes, aquellos que había tratado de dejar atrás. «Este es el fin de todo», exclamaron al unísono. La revelación cayó como un rayo. Alejandro no solo era un hijo, sino el eje de una herencia que definía más de lo que jamás imaginó. Miedos, traiciones y secretos estaban interconectados, como hilos de un tapiz que ahora caía en la oscuridad. Los ecos de su pasado resonaban como un lamento que amenazaba con tragarlos a todos. «No, no puedo». Alejandro retrocedió, sintiendo que el suelo se desmoronaba. ¿Era este el final de su legado o el comienzo de algo más aterrador? La noche se apagaba, pero en su interior, una pequeña chispa de esperanza luchaba por salir. ¿Podrían recuperar lo que habían perdido? ¿O el secreto se convertiría en su peor pesadilla? La situación se había vuelto tensa en un abrir y cerrar de ojos. Alejandro podía sentir el sudor en su frente, mientras miraba la figura del hombre ominoso que se aproximaba. Sus ojos, fríos como acero, reflejaban una amenaza palpable. «Esto apenas comienza», repitió,
dejando retumbar su risa en el aire. En un instante, la realidad se fragmentó. La figura del hombre se detuvo frente a él y con un movimiento rápido sacó un objeto brillante de su bolsillo. Era un colgante. Alejandro lo reconoció al instante. Era el mismo que había visto en la caja de seguridad de su padre, un símbolo antiguo que había creído solo una reliquia familiar. El hombre sonrió, disfrutando del efecto que su revelación tenía sobre Alejandro. «Este es el legado que has ignorado», dijo con una voz grave y autoritaria. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, la figura de su madre se iluminó con una luz extraña. «No», gritó. Pero su incredulidad se desvaneció cuando vio cómo la madre de su padre, una mujer de una belleza imponente, apareció detrás del hombre. «Tú», comenzó ella, su rostro lleno de terror y asombro. «¡Madre!», exclamó Alejandro, con los ojos abiertos como platos. Pero su padre, que había estado avanzando entre la multitud, se detuvo en seco. Un grito desgarrador levantó la tensión en el aire. Era Emilia, que había caído, agarrada del brazo de su madre, mientras su mirada se llenaba de confusión y miedo. El hombre sonrió mientras contemplaba la escena. «Isaac, tu padre, ha estado jugando a dos bandas durante demasiado tiempo», dijo, dirigiéndose a Alejandro. «Y tú, Alejandro, es el puente que él ha intentado mantener oculto». Emilia se levantó lentamente, todavía en estado de shock. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz temblando. La madre de Alejandro miró a su hijo con una tristeza infinita. «Nunca quise que esto saliera a la luz, pero no hay más caminos que podamos tomar». De pronto, el caos alcanzó un nivel extremo. Alejandro sintió un nudo en la garganta mientras todo su mundo se oscurecía. Sus amigos, sus enemigos, sus alianzas, todo parecía como si estuvieran unidos en una maraña de engaños sin fin. Entonces, de la multitud, un hombre disparó al aire. Un grito. El sonido resonó y los cuerpos se apartaron, pero Alejandro se quedó inmóvil. En ese momento, algo impresionante sucedió. Del mismo lugar donde había aparecido su madre, una sombra emergió. Era otra mujer, esta vez con el cabello rubio y ojos cerúleos. «¿Por qué no has vuelto?», gritó con desesperación, y el aire se volvió pesado. «Todo ha cambiado, Alejandro, y tú eres el único que puede arreglarlo». Todo el mundo guardó silencio. Lo que estaba sucediendo se convirtió en un espectáculo de confusión absoluta. Alejandro sintió cómo sus piernas flaqueaban. «¿Quién eres tú?», preguntó, en voz baja, esperando una respuesta que no llegó. «Soy tu madre biológica», dijo la mujer, como si cada palabra fuera un puñal que atravesara su pecho. La revelación golpeó como un rayo. La idea de tener dos madres lo dejó aturdido. La verdad se deslizaba a sus pies, y las sombras de su pasado se estaban levantando, revelando un caos del que no esperaba salir. La multitud se arremolinaba. Murmullos de incredulidad llenaron el aire. «¿Qué quieres de mí?», gritó Alejandro, su voz ahora cargada de rabia y confusión. Las conexiones y las verdades ocultas estaban surgiendo como un torrente, un monstruo del que no tenía idea. «Tú eres el elegido», continuó la mujer, su mirada fiera. «Pero el legado no es de tu padre, es tuyo». Un silencio ensordecedor inundó la calle. Los ojos de Emilia reflejaban horror y sorpresa. Era un momento que cambiaría todo. Alejandro sintió que los cimientos de su vida se desmoronaban. La mentira que había sostenido su existencia se deshacía. «No, no puede ser», musitó. La realidad se torcía en la penumbra de la noche, y mientras los ecos del pasado se entrelazaban con el presente, Alejandro sintió que sus pies se movían en la dirección equivocada. ¿Quién era realmente? ¿Qué le esperaría ahora que la verdad lo perseguía? La noche apenas comenzaba. La confusión de su vida amenazaba con tragárselos a todos, y las consecuencias estaban lejos de ser predecibles.
La realidad se torcía en la penumbra de la noche, y Alejandro sintió que el mundo a su alrededor se desgajaba. «Soy tu madre biológica», había dicho aquella mujer, y su corazón se detuvo. Las palabras resonaban en su mente como un eco insoportable. Las miradas de todos se dirigieron a él, esperando respuestas que él mismo no tenía. «¡No puede ser!», gritó, su voz quebrándose. La confusión lo abrumaba, pero el verdadero caos estaba por desatarse. Mientras se recuperaba del golpe emocional, un estruendo resonó a sus espaldas. «¡No! ¡No, no, no!», Emilia gritó mientras su rostro se tornaba pálido. Alejandro se dio vuelta justo a tiempo para ver cómo un grupo de hombres armados irrumpía desde el otro extremo de la calle, sus rostros cubiertos por pasamontañas. «¡Es una trampa!», gritó uno de ellos. Y de inmediato el caos se desató. Disparos. El sonido atravesaba el aire, brutales y ensordecedores. La gente comenzó a gritar, corriendo en todas direcciones. El hombre que había afirmado ser su padre se lanzó sobre su madre biológica, intentando protegerla, pero ya era demasiado tarde. Una lluvia de balas impactó, y el grito desgarrador de su madre resonó en el aire. Alejandro sintió como si el tiempo se detuviera. «Mamá». La sangre brotó, y su mundo se desmoronó aún más. Emilia, al ver la escena, tambaleó hacia atrás, aterrorizada, mientras Alejandro trataba de asimilar lo que estaba sucediendo. Su madre biológica caía al suelo, la vida deslizándose de sus ojos, y el caos envolvía todo. «¡Corre, Emilia, corre!», gritó, tomando la mano de su amada, mientras la agarrotada confusión los empujaba hacia la salida de la multitud. Pero en su camino, un hombre robusto se interpuso. «¿A dónde creen que van?», dijo, su voz grave resonando con autoridad. Alejandro lo reconoció. Era uno de los hombres que siempre había ejercido control sobre su vida, uno que había estado manejando su destino a la sombra. «Siempre supe que el pasado volvería», continuó, con una sonrisa burlona que helaba la sangre de Alejandro. «Este es el festín que nunca imaginaste». Y entonces sucedió lo inesperado. Del caos, un destello brillante emergió entre la multitud. Un niño pequeño, tal vez de 7 años, salió corriendo hacia Alejandro. Tenía el mismo colgante que él había visto en la caja de seguridad de su padre. Pero más que eso, había algo familiar en su mirada. «Alejandro», exclamó el niño, con una mezcla de miedo y determinación. «Eres tú, eres el elegido». La declaración lo dejó paralizado. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?». Alejandro no podía asimilarlo. Todos los ojos estaban en el niño, la confusión al borde de convertirse en pánico. El hombre robusto se rió sarcásticamente. «¿Un niño? ¿En serio?». El pequeño siguió corriendo y se lanzó hacia Alejandro, abrazándolo con desesperación. «No. Tienes que recordar, tienes que volver a nosotros. No puedes quedarte aquí». El caos a su alrededor se desvaneció en un segundo, dejando solo el eco de su súplica. «¿Qué? ¿Quién eres? ¿Por qué me dices esto?». Alejandro sintió que el mundo se le escurría. La conexión entre ellos era intensa, inexplicablemente poderosa. Las verdades de su vida se desenredaban como un hilo, llevando sus pensamientos hacia un rincón oscuro que había amado y odiado a partes iguales. «Porque tú eres la clave, todo gira a tu alrededor», continuó el niño, y entonces una explosión resonó en el aire, seguida de una oleada de viento que arrojó a todos al suelo. Alejandro sintió que se hundía. La pregunta en su mente fue abrumadora. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era él realmente? Lo que había comenzado como un encuentro ya convertido en un laberinto de desafíos se transformaba de un instante a otro en una pesadilla viviente. El niño, el caos, el dolor de la realidad que se desmoronaba. Mientras la confusión reinaba, él miró a Emilia. ¿Podían escapar de esto juntos? ¿Podría enfrentarse a lo que su vida realmente significaba? En medio de la oscuridad,
La única verdad evidente era que el final estaba lejos y las revelaciones aún estaban por llegar. El niño, aún aferrado a Alejandro, lo miraba con una intensidad que desnudaba su alma. «Tú eres el elegido», repetía, como si esas palabras pudieran cambiar el mundo a su alrededor. La confusión de Alejandro aumentaba, y ni siquiera se dio cuenta de que el peligro seguía aproximándose. Los gritos, el caos, todo lo que rodeaba la escena parecía desvanecerse en ese instante. «¿Elegido para qué?», preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. Pero antes de que el niño pudiera responder, otro grito desgarrador cortó el aire. «¡Emilia!». La voz era familiar. Alejandro levantó la vista y vio a su madre biológica siendo arrastrada por uno de los hombres armados. Sus ojos se encontraron por un momento, y en esa fracción de segundo, Alejandro sintió una conexión que desbordaba cualquier lazo de sangre. Fue un instante de pureza en medio del horror. Antes de que pudiera moverse, un disparo se escuchó de nuevo, esta vez más cerca. Una lluvia de balas estalló alrededor de ellos. La gente gritaba, y en medio del caos, el niño soltó su mano y corrió hacia su madre. Pero algo sucedió. Un estallido de luz iluminó la escena, y el niño cayó al suelo. «¡No!», gritó Alejandro, una desesperación repentina inundando su pecho. En un instante, la pequeña figura se convirtió en un guiño de dolor en la oscuridad. Cuando Alejandro llegó hasta él, sintió que su corazón se congelaba. El niño, que había parecido tan lleno de vida, ahora yacía en el suelo, inmóvil. «¡No! ¡No!», murmuró, arrodillándose junto a él. Pero en la confusión, los hombres armados comenzaron a retroceder. ¿Por qué? Síntomas de pánico llevaron al grupo a retirarse lentamente, como si una figura poderosa hubiera encabezado su retirada. La figura era otra mujer. «¡Sáquenlo de aquí!», gritó, su voz resonando con una autoridad que detuvo el tiempo. Era una mujer alta, con una presencia que helaba la sangre. Su mirada caótica se posó en él, como si pudiera ver en su interior. «Eres demasiado valioso para perderte aquí». Alejandro sintió un frío recorriendo su columna. ¿Quién era realmente? Mientras la multitud se apartaba, la mujer avanzó y tomó la mano de Alejandro. «Tienes que venir conmigo. Lo que has visto no debe quedar en este lugar». La mirada de su madre biológica se oscureció de inmediato al escuchar esas palabras, como si supiera que se estaba desatando un secreto más profundo. «No, Alejandro, espera», gritó. Pero fue demasiado tarde. Un grupo que parecía estar organizando la batalla se retiró en un vehículo negro, una SUV que surgió de la nada. ¿Qué? Rápidamente entró en su mente. La idea de que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo lo aterrorizaba. Mientras la mujer lo arrastraba hacia el auto, un descubrimiento brusco llegó a su mente. «Soy tu madre», había dicho. Pero incluso más perturbador, aquel niño que yacía en el suelo, ¿fue a causa de algo que él había hecho o destino? Alejandro se sacudió, sintiendo que todo lo que sabía era incorrecto. Las sombras de su pasado se retiraban, y al mismo tiempo se revelaban nuevas verdades que nunca había asumido. La pregunta quemó en su mente. ¿Por qué el niño merecía que era el elegido? ¿Aceptaría lo que se supone que debía ser? En ese momento, mientras el vehículo se alejaba, se dio cuenta de que había más en juego, mucho más de lo que había imaginado, y que todo lo que había creído saber estaba en la cuerda floja. La imagen de su madre herida se fusionaba con la del niño en el suelo, y en su interior el verdadero laberinto se desplegaba. ¿Quién sería él al final de todo esto, cuando la verdad finalmente saliera a la luz? En medio del caos que se desataba, todo se desvanecía, y un nuevo juego de traiciones estaba a punto de comenzar. La noche oscura y resbaladiza envolvía a Alejandro en un abrazo helado, mientras avanzaba hacia la incertidumbre. Lo único que tenía claro era que la historia que creía conocer estaba lejos de ser la verdad. La noche oscura y resbaladiza envolvía a Alejandro en un abrazo helado,
mientras avanzaba hacia la incertidumbre. Lo único que tenía claro era que la historia que creía conocer estaba lejos de ser la verdad. Mientras el vehículo se alejaba, los gritos y el caos. «No podemos quedarnos aquí», dijo, el pánico en su voz. Alejandro la miró fijamente, buscando respuestas. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?» «Soy alguien que te puede ayudar, pero no tenemos tiempo. Tu vida está en juego. Tienes que entender que todo lo que creías no solo involucra a tu familia, es mucho más grande que eso. La verdad está al borde de ser revelada, y el legado que llevas es más peligroso de lo que imaginas». Las palabras de la mujer comenzaron a girar en su mente, una tormenta de confusión. ¿Legado? ¿Peligro? Se dio cuenta de que el niño que había caído seguía presente en su mente, su mirada intensa, la súplica en sus ojos. El elegido. ¿Qué significaba eso? Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, sintió un fuerte golpe en el costado del vehículo. El auto se sacudió violentamente. «¡No!», gritó la mujer. «¡Nos están atacando!». Mientras ella trataba de controlar el volante, una ráfaga de disparos resonó en la noche, rompiendo el silencio de manera brutal. Alejandro volvió la cabeza. Vio sombras que se acercaban, 2 hombres con armas, sus rostros ocultos. La adrenalina le golpeteaba las venas. «¡Bájate ahora!», la mujer exigió, y antes de que pudiera reaccionar, abrió la puerta y saltó. Alejandro le siguió. El aire fresco lo golpeó como un puñetazo. Corrieron por una calle oscura, y de repente un grito desgarrador hizo que se detuvieran en seco. Era un sonido que perforó la noche, llenando el aire de horror. Alejandro se dio vuelta justo a tiempo para ver a un grupo de hombres arrastrando a otro. Un rostro conocido. Era su padre. «¡Papá!», gritó, pero la imagen de su madre herida le vino de inmediato a la mente, creando un caos emocional. Los hombres lo sujetaron, y Alejandro sintió que su mundo se tambaleaba. «¡Alejandro, no!», dijo su padre, una súplica en su voz. Pero antes de que pudiera terminar, uno de los hombres armados descargó un tiro. El impacto resonó, pero el ruido era como un eco lejano. Alejandro sintió una frialdad que lo dominaba. «¿Por qué?», la pregunta salió de su boca como un susurro roto. En ese instante, la mujer que había estado con él hizo algo inesperado. Se lanzó hacia adelante, gritando «¡No!». Su cuerpo impactó contra el hombre que sostenía a su padre. Y en la confusión se desató una lucha brutal. Alejandro quedó paralizado. ¿Por qué se estaba interponiendo? El tiempo parecía detenerse ante sus ojos. Pero lo que nunca anticipó fue lo que sucedió a continuación. De repente, la mujer en medio del tumulto se giró hacia él y en un gesto dramático le arrojó un pequeño objeto, un colgante. «Este es tu verdadero legado», gritó ella, mientras la lucha continuaba. Alejandro atrapó el colgante en el aire. Era el mismo que había visto en la caja de su padre. Pero lo más impactante fue lo que sentía mientras lo sostenía. Una conexión, una pulsación que resonaba en su pecho. En ese instante sus recuerdos comenzaron a fluir, revelando momentos perdidos de su infancia, secretos ocultos que le retorcían el corazón. Se dio cuenta de que no solo era un simple objeto, era un símbolo, un vínculo. Pero justo cuando comenzó a entender el peso de esa verdad, un grito desgarrador se escuchó de nuevo. «¡No!». Era la mujer. Alejandro miró, sus ojos se encontraron con los de su padre, y en ese momento todo cambió. «Él no es tu verdadero padre», dijo la mujer con una claridad que cortaba como un cuchillo. Alejandro se quedó helado. «Lo que crees saber sobre tu familia, sobre ti, es una ilusión. La verdadera guía no está aquí, está en los lazos que te unen a ellos». La agitación creció en su mente. ¿Qué estaba pasando? Entonces, una explosión sacudió el aire a pocos metros de ellos. La onda expansiva los lanzó al suelo. Alejandro sintió el impacto, sintió que todo se desmoronaba. Volvió la vista,
y ahí estaba el niño que yacía en el suelo, levantando la mirada, pero ahora con una luz intensa y asombrosa. El niño gritó con un poder que resonaba, desafiando a todo su alrededor. El caos se congeló. Alejandro sintió el corazón caerle al suelo. Era un hecho fatal. El niño no solo era un mensajero, sino una representación de algo mayor, algo que podía cambiarlo todo. La noche se tornó opaca mientras la verdad comenzaba a revelarse, y una pregunta se apoderó de su mente. ¿Qué era de él realmente? ¿Y por qué todavía había tanto en juego? A medida que se levantaban, la tormenta dentro de él solo comenzaba a desatarse. Mientras el caos estallaba a su alrededor, Alejandro se sintió atrapado en una tormenta de emociones. La imagen del niño caído se esbozaba en su mente, y cada latido de su corazón resonaba con un eco de pérdida y confusión. ¿Por qué estás aquí? Su voz temblaba, un hilo de miedo y desesperación. Porque tú eres el elegido, replicó el niño. Su mirada era intensa. Sin embargo, el ruido de disparos los interrumpió. La mujer que lo había rescatado empujó a Alejandro hacia un lado, protegiéndolo con su cuerpo. No estoy aquí para permitir que te hagan daño. Desde el suelo, Alejandro observó cómo la mujer se abalanzaba sobre el hombre que había intentado atrapar a su padre. La lucha era feroz. Cada movimiento resonaba con rabia. «Esto no es lo que parece», gritó el hombre, pero su voz se ahogó con un disparo que hizo que todos temblaran. Pero Alejandro no podía permitir que el miedo lo paralizara. «No voy a dejar que te lleven». Se lanzó hacia la pelea, arrastrándose por el suelo y sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Finalmente logró llegar a su madre biológica y con un impulso repentino la sostuvo de la mano antes de que fuera demasiado tarde. Cada segundo cuenta. «Hazlo, Alejandro». La mujer lo miró a los ojos. «Usa el colgante, es la clave». Sin pensar, él lo sostenía con fuerza, sintiendo que un poder desconocido emanaba de él. Era como un latido entre sus dedos, y de repente todo se iluminó. Una luz brillante explotó entre ellos, debilitando a aquellos que querían controlarlo. La oscuridad que lo había seguido durante tanto tiempo se disipó. Alejandro sintió a Emilia a su lado, su aliento cálido. «Ya no más secretos, por favor», suplicó, y en su voz había una mezcla de esperanza y angustia. La certeza del cambio casi era palpable. La luz del colgante se expandió, y en un instante dejó a todos atónitos. Los hombres armados retrocedieron, incapaces de enfrentar el poder que Alejandro había desatado. Finalmente, el temor que había plagado su familia se transformó en claridad. «No más mentiras», murmuró Alejandro. «Este es un nuevo comienzo». Con un arrojo inesperado, lanzó el colgante al aire. Se desvaneció en una explosión de luz, iluminando a cada uno de ellos. En ese momento, la conexión con su familia se reavivó, y el niño que había caído sonrió. «Ahora comprendes», dijo, casi como un susurro, mientras su figura comenzaba a desvanecerse. Emilia miró a Alejandro, sus ojos brillando con nuevas promesas. «¿Qué haremos ahora?», le preguntó. «Restauraremos lo que se rompió», contestó Alejandro, la seguridad llenando su voz. «No seremos parte del ciclo de dolor que nos atrapó». Todos se levantaron, rodeados de una nueva atmósfera, el aire ligero y lleno de posibilidades. La mujer que había estado con él, su madre biológica, sonrió levemente. «Hay mucho por descubrir. La verdad no siempre es fácil, pero hoy hemos dado el primer paso». Mientras se alejaban de aquel lugar de pesadilla, Alejandro sintió una mezcla de liberación y realineación. El camino aún estaba lleno de incertidumbres, pero estaba decidido a enfrentarlo con su familia a su lado. «¡Esperen!», gritó su padre desde el suelo, su voz resonando con una mezcla de preocupación y búsqueda de redención. Sin mirar atrás, Alejandro cerró esa puerta con un fuerte latido en su pecho, sintiendo que la sombra del pasado se desvanecía. De pronto,
Como un eco lejano, la secuencia de eventos le recorrió la mente. La historia no había terminado. Solo estaba en el umbral de algo más grande. Los desafíos aún acechaban y las preguntas permanecían. ¿Cuál sería el precio de la verdad? ¿Y qué misterios les deparaba el futuro? Ahora, antes de cerrar este capítulo, quiero que hagas algo importante. Suscríbete inmediatamente al canal. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que están llegando. Dale un like ahora, que alimenta el algoritmo para que más personas se unan a esta comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace inesperado. Y no esperes ni un segundo más. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta increíble historia. Tu apoyo hace la diferencia. Esta es tu oportunidad de ser parte de algo más grande.